Bueno, les quería compartir una experiencia en la que Dios me habló. Y fue muy interesante. Siempre preparo algo, pero hoy me pasó algo y Dios me habló. Así que lo cambió. Y resulta que se tapó la ducha del baño de los chicos, ¿no? Y se tapó y por supuesto llenó la ducha y rebalsó, ¿no? Porque se tapó y hay que seguir bañándose. No van a apagar la caganilla, ¿no es cierto? Así que se tapó, rebalsó y se desbordó y se mojó todo el piso y después avisaron, se tapó el baño. Así que eso pasó y así que agarré y puse mis mejores herramientas de plomero, las cuales no tengo, ¿no es cierto? Y me fui a trabajar. Es lo que todo buen padre hace, ¿no? Suponer que sabe arreglar todas las cosas, ¿no? Entonces agarro y yo soy el que va a arreglar esto y fui a repararlo. O a intentar repararlo, descubrir qué era. Así que empecé a desarmar de un lado, otro. Tengo la varilla que, ojo, la compré hace no tanto, tengo la varilla, traté de pasarla por ahí. Pero vieron que los plomeros tienen una virtud, ¿no? Que es poner los caños con codos todos complicados para que la varilla no pase también, ¿no? También tienen esa cuestión. Así que metí la mano a tratar de encontrar a ver si había suciedad, no sé, empecé a trabajar en el tema. Y cuando estaba ahí agachado, tuve este sentir y le digo, Espíritu Santo, háblame con esto, mostrame algo con esto. Y así que hice esa oración así. ¿Vieron que esas oraciones que son casi un pensamiento oración? Y bueno, y seguí tratando de descubrir cuál era el problema. Y en eso, vieron, no sé si saben, algunos seguro que sí, que en la alcantarilla, digamos, hay como un sifón, que es un codo. Es un codo de plástico que va conectado a la parte de desagote de todo el sistema de cañería, de distribución. Entonces, el agua que va cayendo por ahí desagota por otro caño. Pero al poner un sifón lo que hace es una especie de tapón hidráulico. Esa es la cuestión. Al hacer un tapón hidráulico, el olor de la cloaca no vuelve por el caño. Si el caño está vacío, si es de tapón hidráulico, el olor viaja por el caño vacío y ahí es donde sentimos esos olores tan hermosos en el baño. Entonces, el codo lo que hace es eso. Es simplemente se sumerge y queda como ese taponcito hidráulico que no le permite volver a esa fragancia tan agradable. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a probar. Así que abrí las canillas al mango y empecé a probar. Y la realidad que vi que el agua corría sin problema. Y corría limpia, y corría sin problema. Entonces dije, bueno, ok, capaz que en todo este desarme y limpieza que hice, ya se solucionó mágicamente. Vamos a poner de vuelta el sifón. Pongo de vuelta el sifón y vuelve a hacer sube como más rápido y hace como unas burbujas. Dije, bueno, lo puse en otra posición y ahí mejoró un poco, pero creo que lo tengo que sacar y no funciona. Pero más allá de eso, esta no es una charla técnica de plomería, pero yo quería dejar puesto el sifón porque en definitiva lo que no quería es que los malos olores volvieran a ingresar. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me habló y de eso les quiero compartir. No sé si quizás ya se imaginan por dónde viene la cosa. Pero entonces entendí que en ese segundo, ¿no? El agua esa, lo que estaba representando era el Espíritu Santo. Y el movimiento del agua, el fluir del Espíritu Santo. Y los caños o los conductos son nuestras vidas. Nosotros somos esos caños o esos conductos por donde el Espíritu Santo puede y quiere fluir. Y el mal olor, bueno, el mal olor son esas cosas, ¿no? Que no nos gustan tanto. Los pecados, los errores, esas cosas que del pasado, esos son los malos olores. Y el sifón bendito, son esos sistemas de control que utilizamos para no sentir ese olor. Y eso fue en un segundo, dije, uy, qué bueno que está esto. Insisto que esto no es una charla técnica, seguramente hay soluciones mejores para solucionar este problema y con sifón y todo, pero lo que quiero remarcar no es un concepto técnico de plomería,
sino lo hermoso de que cuando nos disponemos a escuchar la voz de Dios, Dios nos puede hablar de cualquier manera. Y no sé qué te vas a quedar hoy, o con qué parte de todo lo que diga te vas a quedar, pero si hay una cosa que me gustaría que te quedes es con la certeza de que Dios nos habla y que fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Y que Él nos habla de diferentes maneras. Y a cada uno nos habla de diferentes maneras. Y lo hermoso de la relación con Dios es que nos habla de la manera que podemos entender. La relación de Dios con nosotros es tan especial, tan única, tan uno a uno, tan individual. Él nos conoce, te digo, mucho más de lo que te conoces vos a vos mismo. Que nos habla y se acerca de una manera que le podamos entender, que lo podamos escuchar, que nos podamos sorprender. Probablemente a mí ese tipo de conceptos técnicos me llegue y me genere rápidamente algunas imágenes en la cabeza. Yo no sé cómo te llega a vos, seguramente te llegará de otra manera. Pero Dios nos habla de manera que podamos entender y nos revela cosas que nos quiere decir de diferentes formas. Lo único que necesita es nuestra disposición a oírlo porque fuimos diseñados para escuchar su voz. A veces hay ruido en el medio que no nos permite oírlo. Eso no significa que Dios no esté comunicándose todo el tiempo porque Él quiere, desde el principio de los tiempos, tener una relación uno a uno con cada uno de nosotros. Una relación íntima y personal. Así que, nada, la invitación es esta. Sabé que Dios habla. Sabé que fuiste diseñado para escuchar su voz y en cualquier situación donde estés, disponete a oírlo, porque Dios te va a sorprender para hablarte. Así que entendí estas cosas que les decía, eso fue como en un segundo. Y vieron cuando, no sé si les pasó, pero vieron cuando vienen como esos conceptos que trae el Espíritu Santo, que son como una cápsula de conceptos así, y es como, ya tengo que escribir esto porque me voy a olvidar, y tengo que ya correr a escribirlo. Así que solucioné más o menos la situación, que ya voy a tener que intervenirla de vuelta, y me puse a escribir. Así que empecé a descubrir que muchas veces utilizamos estos mecanismos de control que decía. Y usamos esos mecanismos de control para, seguramente ustedes me van a entender, para refrenar nuestras intenciones, para, no sé, para evitar que algo que no está bien vuelva a nuestras vidas, o incluso para evitar que algo que está ahí, que está medio escondido, que está reprimido, que está en el fondo y que tiene mal olor, no salga a relucir. Utilizamos diferentes sistemas de control. Y la verdad, inicialmente me parece que está bueno. Porque si no, esto sería un caos más de lo que quizás ya es, ¿no? La sociedad sería un caos total si no refrenáramos ciertas conductas. Parte de vivir en sociedad es eso, ¿no es cierto? O sea, el Código Civil, si se quiere, lo dice, ¿no? Cuando empiezan o terminan tus derechos, cuando empiezan los del otro, así lo expresa. Y de alguna manera cada uno de nosotros hace eso. Refrena ciertas cosas y a veces no. Y a veces no. Pero en definitiva tratamos de refrenar intenciones, impulsos para poder vivir en sociedad. Por eso digo que inicialmente no me parece mal, creo que tiene que ver con poder relacionarnos y vivir de esa manera. Pero cuando veía el agua corriendo, pensaba esto, ¿no? Si el agua está corriendo constantemente, no hace falta cloacas ni sifones. Porque la cloaca existe porque la realidad es que no podemos tener la canilla todo el tiempo corriendo, ¿no es cierto? Entonces por eso hacemos todos esos sistemas cloacales y demás. No sé, si alguno tuvo oportunidad de ir al sur, a nuestra hermosa Patagonia, y fueron alguna vez a esos lagos hermosos que hay ahí en Villa Traful o por algún lado de esos, o si no fueron, capaz que lo vieron en algún videíto, o fueron a otro lado con lagos parecidos. Y esos lagos son maravillosos porque, no sé si vieron que todo el tiempo están corriendo. No están nunca estancados, están todo el tiempo corriendo. Y ese agua es fresca, ese agua es limpia. No tomé un agua más pura en mi vida, ¿no es cierto? De hecho, muchas embotelladoras que dicen agua pura de manantial, y conozco el caso, realmente toman agua de manantial. Y la embotellan y la venden. Y le hacen controles y es un agua súper pura. Ese agua está todo el tiempo corriendo.
todo el tiempo corriendo. Ese agua es pura, es cristalina, es hermosa. Y una cosa más, ese agua siempre encuentra su cauce. Corre y siempre encuentra el cauce, siempre encuentra el lugar por donde tiene que ir. No es un agua que está perdida, vamos a decirlo así, es un agua que siempre encuentra su cauce. Así que pensaba en esto, si el agua está constantemente corriendo, no hacen falta cloacas, no hacen falta sifones, si el Espíritu Santo está constantemente fluyendo en nuestro interior. La palabra dice, en su interior brotarán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son el Espíritu Santo fluyendo. Si el Espíritu Santo está constantemente fluyendo desde nuestro interior hacia afuera, quizás no hagan falta tantos esos sistemas de control. Y yo no quiero que me malinterpreten o se malentienda, porque realmente creo firmemente en las acciones que producen hábitos. De verdad que es importante tomar acciones, generar hábitos y que en definitiva transformen nuestra conducta. Me parece genial, pero lo que intento proponer es que revisemos sobre qué fundamento están esos hábitos. Sobre qué estamos fundando o cimentando esos hábitos. Sobre mi capacidad de controlar o sobre la roca que es Cristo. ¿Dónde estoy construyendo? Mi propia vida. Y de vuelta, insisto, los hábitos son buenos y necesitamos generar buenos hábitos. Y necesitamos aprender a tomar el control de nuestras propias vidas. Necesitamos aprender a gestionar la libertad que el Espíritu Santo nos da. Pero para eso mismo necesitamos de la misma gracia del Espíritu Santo. Y eso es un poco lo que quiero proponer. Que entonces descubrir que quizás tenga más que ver con generar hábitos que nos mantengan conectados al fluido del Espíritu Santo en nuestro interior. Y quizás no tanto con mecanismos que refrenen nuestras intenciones desviadas. Pensaba en esto, ¿no? Que necesitamos aceptar la gracia de Dios que nos transforma. Ese vehículo que siempre hablamos. Hablamos siempre que la gracia de Dios es para salvación, para encontrarnos con Él y tener salvación. Que la gracia también es poder de Dios, pero que la gracia es el vehículo en ese proceso de transformación. Y es un poco lo que quiero plantearles hoy, que nuestra relación con el Espíritu Santo sea tal, que más que un fluir, estemos totalmente sumergidos en Él. Más que simplemente algo que está fluyendo, podamos sumergirnos totalmente en la gracia del Espíritu de Dios. Y que cuando todo está lleno de la presencia de Dios, todo cobra sentido. Me acuerdo en estas experiencias con Dios hace varios años, y no sé si a ustedes les ha pasado que de repente se empiezan a replantear cosas de la vida. Y esto y aquello, y por qué paso tantas horas en el trabajo. O por qué, no sé, cada uno tendrá sus propias preguntas existenciales, ¿no es cierto? Que en general nos hacemos. Y si no las hacemos porque son una de esas cosas que refrenamos, ¿no es cierto? Ese método de control lo usamos siempre para esta pregunta, no tengo respuesta, vamos a ponerla en el arcón del olvido lo más profundo que pueda, así continúo con mi vida. De eso estoy hablando, de ese tipo de cosas que ponemos en ese cajoncito olvidado, bien apretado, para que no salga porque me complica, porque no tengo la respuesta. Me complica y no me deja seguir. Y medio como que nos convencemos de que la vida se trata de seguir. ¿Hasta dónde? Y no sé, hasta dónde dé. Y Dios nos está proponiendo una vida mucho mejor. O sea, la vida que Dios diseñó y creó para nosotros es una vida mucho mejor, es una vida en libertad, una vida plena, una vida con propósito. No es una vida para aguantar y soportar y vivir lo mejor que pude. El Dios creador de todas las cosas, el Dios del universo, nos creó con sentido. Y estaba en estas cosas, en estas preguntas que yo la verdad, no sé qué palabra usar, pero me encanta la gente que se hace estas preguntas. Porque ¿saben qué? Cuando empezamos a hacernos estas preguntas,
tenemos posibilidad o tenemos chance de encontrar respuestas. Pero cuando metemos las preguntas abajo de la mesa o bien olvidadas y mantenemos nuestras formas y nuestros estilos de vida o nuestra máscara que disimula todo lo que pasa adentro, no nos encontramos con el Dios que tiene las respuestas. Y estaba en estas preguntas con Dios y es hermoso Dios porque produce encuentros personales con nosotros. Y entonces empecé a decir, la verdad que esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no lo entiendo, esto... Pero Dios me empezó a hacer el camino inverso. Y es como cuando Dios está en medio de esa situación, en medio de esta, en medio de esta, en medio de esta, todo cobra sentido. A ver si lo puedo explicar con un ejemplo mejor. Mi relación con mi esposa, la cual amo, a la que elegí, nadie me obligó, sin Dios no tiene sentido. ¿Por qué alguien se casaría con otra persona? ¿Por qué alguien ataría su vida a otra persona si habiendo tantas posibilidades y tantas chances? Y no es algo que lo que estoy diciendo no es algo raro de escuchar por ahí. Pero cuando entre mi esposa y yo está Dios mismo en el medio, esa relación tiene mucho más sentido, esa relación tiene propósito. Esa relación no es una casualidad. Esa unión no es una casualidad. Ya no somos dos personas aisladas que están soportándose uno a otro, sino somos dos unidos en el amor de Dios con un mismo propósito. Dios nos da propósito a cada uno y a la vez nos da propósito juntos. Entonces, mi relación con ella tiene sentido. Y como tiene sentido, como Dios le da el sentido, entonces también puedo amar, puedo abrirme, puedo ser vulnerable, puedo contar las cosas que me pasan, lo que me duele, lo que no me hizo bien. No es un ejemplo de tantos, ¿no es cierto? Pero lo que quiero remarcar es que cuando Dios viene a cada área de nuestras vidas, incluso a esas a las que no le encontramos sentido, Dios le aporta sentido y propósito. Con la llegada de Jesús a la tierra, según leemos en la palabra, dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, se acercó. El reino de Dios se acercó. Cuando Jesús vino a la tierra, el reino de Dios se acercó a la humanidad. Y en la Biblia podemos ver que nos enseña que el reino de Dios lo define de esta manera, como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso dice Romanos 14, 17. Y es el Espíritu Santo también en nosotros, es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Y tiene la capacidad de vivir en nosotros. Es Dios mismo en nosotros. Y es ese Espíritu que trae la realidad completa de ese reino a nuestras vidas. En Jesús, el reino de los cielos se acerca a la humanidad. Y cuando Jesús se va y envía el Espíritu Santo para que pueda habitar en nosotros, el Espíritu Santo trae consigo toda la realidad del reino de los cielos. No sé si alguna vez te lo pusiste a pensar, pero toda la realidad del reino de los cielos, la cual entendemos en parte y otra parte no, o vamos entendiendo o vamos teniendo nuevos descubrimientos de lo que significa el reino de los cielos, puede habitar con todo lo que eso significa y todo lo que es en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces se trata de aceptar la invitación de Jesús. Porque en definitiva cuando Jesús viene a la tierra y dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es una invitación. Y hoy Él vuelve a hacernos esta invitación y se trata de aceptar esa invitación de Jesús, de creer que fuimos diseñados para ser parte del reino de Dios. Quiero decirte eso, fuiste diseñado, fuiste diseñada para ser parte del reino de Dios. Fuiste diseñada para ser parte y diseñado para ser parte del reino de Dios. Entonces tenemos que
procurar aceptar esa invitación de Jesús y descubrir las profundidades de ese reino a través de la relación con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, como dice la palabra, el que nos guía hacia toda la verdad, el que nos trae revelación, el que nos muestra todo aquello que no comprendemos, todo aquello que se hace oscuro, que se hace una nube, que esto no sé cómo es y no lo entiendo. Es el Espíritu Santo que nos revela. Y también dice la palabra en 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios mismo es Espíritu, más completo si quieren lo digo, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El pastor Danny Silk habla de esto y él dice que el tiempo que estamos acá en la tierra se trata de aprender a gestionar y practicar esa libertad. Jesús vino a hacernos libres, el Espíritu de Dios trae libertad a nuestras vidas y se trata de que en esta tierra aprendamos a gestionar, a administrar, a practicar esa libertad, porque ¿saben qué? En el cielo sigue habiendo libertad. En el cielo sigue habiendo libertad y a veces pasamos nuestro tiempo en la tierra, aún habiendo conocido a Dios, como soportando este tiempo, ¿no? Como aguantando y esperando o que venga Jesús rápido otra vez o que llegue nuestro final de los días para por fin llegar al cielo, descansar y listo, acá estoy, ¿qué tengo que hacer? Es como que tenemos una tendencia, y esto es producto de lo que el enemigo hizo a partir de la caída, tenemos como una tendencia a esclavizarnos a nosotros mismos. Tenemos como una tendencia a estar siempre preguntando, ¿y qué tengo que hacer? Que nos digan lo que hay que hacer. De soportar casi estoicamente y que nos digan lo que hay que hacer. Pero Jesús vino a hacernos libres. Y es interesante este concepto porque, ¿y qué es la libertad? ¿Y cómo administramos esa libertad? ¿Y hasta dónde llega esa libertad? Bueno, necesitamos del Espíritu Santo para aprender a administrar esa libertad. Porque en el cielo seguimos siendo libres. Es una invitación constante a ser verdaderamente libres, a estar sumergidos en las profundidades de su amor y actuar desde esa realidad. Porque no hay libertad en Cristo sin conocer el amor de Dios. Y cuando nos sumergimos en ese amor y en esa libertad, actuamos desde esa realidad. Por eso la libertad en Cristo es tan preciosa. Porque no es esa libertad que nos venden por ahí, ¿no? De hago lo que quiero, yo soy dueño y me autopercibo como sea. No tiene que ver con eso. La libertad que Dios nos da es para actuar desde el amor de Él. Y cuando actuamos desde el conocimiento del amor de Dios en nuestra vida, podemos amar de la misma manera. Cuando empezamos a conocer en intimidad a ese Dios que nos ama con un amor tan profundo que envió a su Hijo al mundo, imagínense eso, y empezamos a conocerlo en intimidad, podemos actuar a nuestro alrededor con esa misma calidad de amor. Podemos ser personas con buenas acciones, con principios morales, e incluso con valores que estén acordes al reino de Dios. Hay muchas personas que viven así y está buenísimo. Pero necesitamos un punto de anclaje. En Mateo 7, 24 al 27, la Biblia habla de construir sobre la roca. Después lo pueden leer en detalle. Y en la construcción, ¿no? En la industria de la construcción de una casa, por ejemplo, podemos tener todos los materiales, los elementos necesarios, tenemos a los obreros, tenemos todo. Pero si no edificamos sobre un fundamento firme, la estructura se va a caer. El otro día íbamos caminando por el barrio, por casa,
y vimos alguno de estos que evidentemente no tenía claros los conceptos de la estructura firme. Y había una obra que todavía está parada hace un montón de meses, que pienso en el pobre dueño que debe estar pagando fortuna por eso, no sé si estarán en juicio o qué, pero se había caído toda la estructura del primer piso. Estaba en obra, gracias a Dios no había nada, no hubo ningún accidente, personas no sufrieron, pero se cayó toda la estructura del primer piso. Igual a la vez con Eli pensábamos, menos mal que se cayó antes que se mudaran, porque la verdad, un peligro como está construido eso. Y imagínense el dueño, ¿no? Porque hasta me imagino al capataz dice, no, acá falló tal cosa, pero lo volvemos a construir y seguimos adelante. Yo te digo, yo ya no confío, no en el primer piso, no confío en ninguna parte de la que hiciste. O no pasaría eso, no sé si a mí me pasaría eso, digo, tirá todo y arranquemos de vuelta. Bueno, un poco pasa eso. Podemos tener todas estas buenas costumbres, todos estos buenos principios morales, todas estas buenas intenciones, pero si no construimos sobre la roca firme que es Cristo, todo eso se desmorona, se cae. Necesitamos el punto de anclaje. En ingeniería se usa mucho el punto de anclaje. Nosotros, donde trabajo de construimos neumáticos, la estructura del neumático tiene un punto de anclaje. Y así en muchos elementos de ingeniería tienen puntos de anclaje, porque si no, todos los elementos, todos los componentes de un producto, si no están anclados a algún punto, si llegan a servicio, si llegan a servicio, se desarman. No son funcionales. Se caen o, depende del producto, con el mejor de las chances, durará un tiempito y se va a desarmar. Lo mismo pasa con nosotros. Necesitamos construir sobre la roca firme que es Cristo. Él es nuestro punto de anclaje. Sobre Él podemos edificar y sobreedificar. Necesitamos conocer quién es Dios. Y a través de Jesucristo tenemos acceso a Dios Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad para poder construir sobre Él, sobre ese fundamento firme, para que cuando vengan las dificultades, las dudas, esas cosas, esos pensamientos que tenemos ahí atrapados que hablábamos al principio, podamos volver a recordar quién es Él. Cuando podemos recordar quién es Él y qué ha hecho, podemos entender quiénes somos en Él y podemos hacerle frente a las dificultades que vengan. Por eso es nuestro punto de anclaje. Podemos construir, en la Biblia, en Mateo habla sobre construir en la arena versus construir sobre la roca, ¿no es cierto? Podemos construir en la arena. Todos los que hemos hecho castillitos en la arena sabemos que eso dura una ola, ¿no? Y le metemos, no sé si lo han hecho, pero le hacemos todos los diquecitos y los canales, yo qué sé. Yo con los chicos he jugado un montón haciendo eso. Pero dura, bueno, quizás no una ola, pero depende cuán lejos esté, en algún momento desaparece. Necesitamos construir sobre la roca firme, que es Cristo, sobre el fundamento de lo que Él es. Y para poder construir sobre lo que Él es, necesitamos conocerlo. Necesitamos conocer quién es Él, porque a medida que conocemos quién es Él, empezamos a saber quiénes somos nosotros. ¿Saben? Yo les cuento las cosas que me pasan a mí, no sé si a ustedes les pasan. Pero muchas veces me mareo. Digo, Señor, ¿y esto? ¿Y cómo es? Y no entiendo. ¿O qué estoy haciendo? Y cada vez que me pasa eso, la única solución que encuentro es volver a alinearme con Dios. Es volver a ver quién es Él, qué está diciendo, qué dijo, qué está diciendo, quién es Él. Y eso vuelve a revelarme quién soy yo. Vuelve a revelar mi identidad en Él. Y eso me permite hacerle frente a las cosas que aparecen. Porque construir sobre mis buenas acciones, sobre mis buenas intenciones, puede funcionar durante un tiempo, como decíamos. Y mientras todo vaya bien, probablemente vamos a creer en la bondad de Dios. Y mientras todo vaya bien y somos buenas personas y demás, inclusive alguien nos viene a decir, Dios es bueno, vamos a decir, sí, la verdad que sí, estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias de las vidas nos atraviesen?
¿Seguirá nuestra fe intacta? ¿Seguiremos creyendo que Dios es bueno siempre? Por eso es que estar sumergidos en Él se trata de todo esto, ¿no es cierto? De hacer espacio al Espíritu de Dios y de abrir nuestro espíritu. No solo para que Él habite, sino también para que salga y transforme todo a su paso. Que pase por la transformación de nuestras emociones en el alma y que también transforme todo nuestro exterior. Para que podamos tener cada vez más conciencia de su presencia y las riquezas que hay en Él. El Espíritu Santo, habitando en nosotros, trae consigo el reino de los cielos y todo lo que el reino significa. Y en la relación con Él podemos empezar a descubrir cada vez más las riquezas, las profundidades de lo que eso significa. Tratamos de poner a Dios en una cajita, ¿no? Cada uno tiene una cajita del tamaño que quiera. Pero ¿quién puede? ¿Quién puede comprender las profundidades de la sabiduría de Dios? De su amor, de su gracia, de su misericordia. Hay siempre algo más para descubrir. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no nos salvó porque somos buenos o porque construimos sobre nuestras buenas intenciones. No es que dijo, che, la verdad que lo vienen haciendo bastante bien, así que vamos a ir a salvarlos. No nos salvó por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice Tito, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Necesitamos ser renovados, como ese agua que les contaba al principio, renovados en el Espíritu Santo. Una y otra vez la palabra habla de renovar el espíritu de nuestra mente y solo a través del Espíritu Santo podemos renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, llenarnos de la plenitud de lo que Él es, hacer espacio en nuestro interior para que el Espíritu habite, para que nos revele, para que traiga toda la conciencia de lo que el reino de Dios tiene. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y me gustaría dejar solo 3 puntos para terminar, para poder poner esto en práctica, porque vieron que a veces hablamos de todas estas cosas y decimos, bueno, buenísimo, ¿y cómo arranco? ¿Y cómo se hace esto? Y me gustaría dejar 3 puntos sencillos que quizás nos pueden ayudar a comenzar con esto. Y el primero, cultivar un tiempo diario de comunión con el Espíritu Santo. Dedica unos minutos cada día a orar. No sé, vieron que a veces decís, bueno, listo, a partir de ahora, 1 hora todos los días. y pongo el despertador a las 5 de la mañana. y no pasa. Entonces, está buenísimo si llegás a ese punto. Oye, si llegaste, me encanta. Dedica unos minutos. Arrancá con unos minutos. Que cada día sean unos minutos en la presencia de Dios, orando. Algún teólogo muy puntilloso me va a criticar esto, pero ¿saben qué? Arrancá con unos minutos de oración, de buscando de la presencia de Él. Estoy seguro que si arrancás con unos minutos todos los días, vas a querer más minutos al otro día. Estoy seguro que si arrancás con 5 minutos el primer día y podés percibir la presencia de Dios, después el día puede pasarte por encima y suceden un montón de cosas. Al siguiente día vas a decir, quiero más de 5 minutos, esto está buenísimo. Estar en la presencia de Dios es maravilloso. Y eso nos va a llevar a vivir constantemente en la presencia de Dios. Yo sé que eso es así, pero no siempre lo vivimos así. Yo sé que la palabra nos invita a vivir en permanente conexión con el Espíritu Santo y con Dios. Y esa es nuestra meta. Pero a veces ponemos esa meta tan alta y parece tan imposible que entonces, ¿vieron? Las metas imposibles no las arrancamos. Y a veces hemos puesto metas tan altas que nadie puede alcanzar. ¿Y saben qué? Me animo a decir, incluso hemos predicado de cosas que ni siquiera nosotros hemos alcanzado. Así que, ¿qué pasa si arrancás con 5 minutos? ¿No son 5, son 3? Son 2. Arrancá con 2 minutos todos los días en la presencia de Dios, a buscarlo,
a buscarlo, empezar a conocer quién es. Yo te aseguro que el que más quiere tener relación con vos es Él. Y un corazón genuino, sincero, que se acerca a buscarlo, Dios no lo deja sin responder. El segundo punto, desarrollar una conciencia constante de la gracia de Dios. Es como durante el día poder recordar que todo lo que hacemos es por la gracia, por la bondad de Dios. Que nada está sostenido por todo nuestro esfuerzo. Que aún las cosas que podemos hacer con nuestro esfuerzo son gracias a Él. Cuando empezamos a desarrollar esa conciencia de la gracia y la misericordia de Dios, también somos más agradecidos. Y empezamos a practicar la gratitud, diría yo. Y empezamos a ver en cada cosa lo que Dios hace, lo que Dios nos ha dado y podemos agradecer. Eso es lo que vamos a hacer el sábado 23. Vamos a elevar gratitud a Dios mientras compartimos una cena de una manera muy sencilla por lo que Él ha hecho en el año. Cuando nosotros somos agradecidos a Dios, abrimos las posibilidades a que los milagros aparezcan. Así que les recuerdo, cultivar un tiempo diario de comunión con el Espíritu Santo y desarrollar una conciencia constante de la gracia de Dios, que no es por mis esfuerzos y que ni siquiera tiene que ver con mis errores y con mis fallos. Porque esa es otra. Arranco con esos 2 minutos de oración, arranco con la conciencia y en cuanto meto la pata digo, al final esto no sirve. La gracia de Dios está por encima de mis errores y mis fallos. No tiene que ver con nuestro esfuerzo, tiene que ver con lo que Él es y quiere hacer en nosotros y a través nuestro. Y lo tercero, busca vivir desde el fundamento de Cristo en lugar de depender de tus propias fuerzas. Y como decía hace un rato, para poder hacer eso, necesitamos saber quién es Él. Y si quiero vivir bajo el fundamento de quién es Cristo, entonces voy a buscar en su palabra. Y entonces voy a buscar en su palabra y no voy a entender nada. Entonces, como no voy a entender nada, le voy a pedir al Espíritu Santo que me revele. Pero aún así también le voy a pedir a alguien que sea más entendido que me ayude. Y voy a compartir con otro. Y voy a compartir mis cargas, mis luchas. Voy a abrir mi corazón. Voy a encontrar una comunidad saludable donde poder abrirme, donde poder ser vulnerable, donde poder ser edificado. Donde poder crecer en este descubrimiento de quién es Dios. Porque sabes que Dios es maravilloso. Dios tiene propósito para cada una de nuestras vidas. Él nos está llamando constantemente, nos está buscando. En Él tenemos identidad. Fuimos diseñados para vivir en su reino. Fuimos diseñados para escucharlo. Y busques lo que busques, no hay nada mejor que su presencia. Así que te recuerdo los 3 puntos y con esto terminamos. Cultivar un tiempo diario de comunión con el Espíritu Santo. Desarrollar una conciencia constante de la gracia de Dios y buscar vivir desde el fundamento de Cristo, en lugar de depender de tus propias fuerzas. Jesús, gracias. Gracias por conocerte, gracias por descubrir nuevas cosas en vos. Te bendecimos, te agradecemos y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que vos traigas revelación sobre aquello que entendimos, más profundidad, y sobre lo que no entendimos, que vos reveles, que vos pongas en nuestros corazones, Señor, aquello que tiene que ser encendido. Espíritu Santo, te necesitamos. Gracias, gracias, Dios bueno.